una luz blanco. Hice la encuesta y salió para el día. ¿Puedes todavía? Sí, doctor. ¿Cuándo damos examen? ¿Puedes? Sí, puedes, doctor. Ya, pues, no van a estar todos en el lado. Ese es el problema. Pues tienen que estar todos en la lista para que puedan acceder a eso. Si no accede la mayoría, ya algunos se quedan por ahí. ¿Puedes? Sí, doctor. Ya, no hay problema. Por mí no hay problema. Ya. Bien. Vamos a hacer la primera clase de la segunda fase. En este caso vamos a tocar el tema de glaucoma. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una enfermedad que va a producir una ceguera irreversible. Por ejemplo, cuando se tocó catarata, la catarata es una causa importante de ceguera, pero es una ceguera reversible. ¿Qué implica esto? Que viene de pronto un paciente con una visión de movimiento de manos por efecto de la catarata, uno opera de catarata y ese paciente puede llegar a ver 20/20. ¿Era ciego? Sí, pero con la cirugía se recupera la visión. Es una ceguera reversible, pero en el glaucoma no. El glaucoma es una patología que va causando daño en forma progresiva al nervio óptico hasta que llega el momento en que ese paciente puede perder la visión. Se queda ciego, pero de manera irreversible. Y es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel del mundo. ¿Ya? Principal causa de ceguera irreversible, hay 7 millones con ceguera bilateral por efecto de glaucoma, 70 millones en esta condición de ser portadores de glaucoma en el mundo. Ahora, el glaucoma más común viene a ser el glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿En qué población? En lo que es población europea, población africana, americana y todo lo que es Latinoamérica, Europa incluida. Pero en la parte asiática, la causa más frecuente del glaucoma lo constituye lo que es el glaucoma de ángulo estrecho, el glaucoma agudo. ¿Por qué razón? Por la predisposición anatómica que tiene este tipo de glaucoma, ojos más pequeños. ¿Ya? Y es la principal causa de ceguera en pacientes de raza negra. Entonces, con esta pequeña introducción sobre el glaucoma, veremos pues de que el glaucoma es una enfermedad que se caracteriza ¿por qué? Por ser una neuropatía óptica de origen multifactorial. Esto implica de que hay diferentes circunstancias que conducen a ese glaucoma y que este glaucoma condiciona ¿qué cosa? Una lesión en el nervio óptico, daño en las fibras retinales, que van a ir produciendo, como el correr del tiempo, ¿qué cosa? Defectos en el campo visual. Estos defectos del campo visual van a producir una disminución de la visión irreversible que condiciona posteriormente la aparición de ceguera. Entonces, pues, cualquiera que sea el origen que está dando lugar a una patología que se llama glaucoma, va a tener su sitio de acción en lo que es el nervio óptico. Es una neuropatía. Entonces, la Academia Americana de Oftalmología tiene una definición que también va de la mano con lo que acabamos de decir. Ellos consideran a un conjunto de enfermedades que tienen en común, ¿qué cosa? Una neuropatía óptica. Que es caracterizado ¿por qué? Por una pérdida del campo visual, en la cual la elevación de la presión intraocular es uno de los factores primarios de riesgo. Antiguamente se consideraba al glaucoma como una persona que tiene
una presión intraocular de más de 21 milímetros de mercurio. 22 milímetros de mercurio y el paciente era tratado de glaucoma. ¿Ah? Pero ahora es un factor primario de riesgo el glaucoma. ¿Ah? Entonces, lo que sí queda claro es de que el glaucoma es una neuropatía óptica que va causando daño precisamente en el nervio óptico. Y este daño se caracteriza por un aumento de lo que se llama la excavación. Ustedes ven acá una parte más blanquecina respecto a todo esto que es la pupila, la papila. Entonces, con el glaucoma, ¿qué es lo que pasa? Que esta excavación va haciéndose progresivamente más grande hasta que puede llegar a afectar todo el nervio óptico. Y cuando eso sucede, se presenta, pues, la ceguera. Entonces, esta neuropatía se caracteriza por eso, por un aumento progresivo en esta excavación que va deteriorando lo que es principalmente la visión periférica. Cuando hablamos de glaucoma, hablamos de pacientes que tienen muy buena visión, que esa visión buena se pierde, pero en estadios finales de la enfermedad. ¿Qué ocurrió antes? Una pérdida progresiva de la visión periférica. Entonces, el humor acuoso, que es aquel que nos va a determinar la presión intraocular, es muy importante en la génesis del glaucoma. Este humor acuoso se secreta por el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y desde ahí va a fluir ¿hacia dónde? Fluye por lo que es la cámara posterior a la cámara anterior y de ahí va a la malla trabecular para que esto se pierda a través de la circulación general. En condiciones normales, eso es lo que está pasando con lo que es el humor acuoso, que se va formando en forma constante y así como se forma, también se va eliminando. Se elimina a través de dos vías de drenaje. La vía trabecular, que es la vía convencional, a través del cual fluye hacia el canal de Schlemm y de ahí a la circulación general por las venas esclerales. Y esta es la forma más frecuente de drenaje. Representa el 80% de todo lo que es el drenaje del humor acuoso. El otro 20% va a tener una eliminación a través de la vía úpeo-escleral, que es la forma no convencional, pero también ayuda a el drenaje del humor acuoso. Se produce en lo que es el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar en forma constante y se elimina en forma constante por estas dos vías. ¿Cuándo se genera el glaucoma? Cuando existe un desequilibrio entre lo que es la producción y la eliminación. ¿Dónde radica la lesión? En lo que es la eliminación del humor acuoso. El humor acuoso tiende a ir secretándose en forma constante, pero la eliminación, sí, sobre todo a nivel de la vía trabecular, puede haber alteraciones y ahí es donde se produce este desbalance y hay un aumento de la presión intraocular. Entonces, este humor acuoso, que es producido por el cuerpo ciliar, tiene una serie de funciones. ¿Qué funciones son las más importantes? Que se constituye en lo que es una fuente de nutrición. ¿Para qué estructuras? Para lo que es el cristalino, para lo que es la córnea. Pero también es la que va a dar una respuesta humoral y celular, porque las reacciones inflamatorias suceden en la parte anterior del cristalino o del globo ocular en esta superficie o en este humor acuoso. Pero también cumple una función importante en mantener la presión intraocular
en valores que son considerados constantes normales de 10 a 20 milímetros de mercurio. Esta presión es dada por lo que es el humor acuoso. Toda la demás infraestructura, por decir, el humor vítreo, que ocupa 3/4 partes del ojo, no tienen una función en lo que es la presión intraocular. Toda la presión intraocular varía en función a lo que es la secreción del humor acuoso, principalmente en lo que es la eliminación. Alteraciones en la eliminación del humor acuoso nos van a causar aumento en la presión intraocular. Entonces, pues, desde los procesos ciliares que se produce el humor acuoso, pasa a la cámara posterior, la pupila, cámara anterior, y en la periferia, donde está el sistema trabecular, por ahí se produce lo que es su eliminación. El recorrido que hace desde los procesos ciliares, cámara posterior, pupila, cámara anterior, el ángulo escleral, la malla trabecular. Aquí se produce lo que es todas las alteraciones propias de un glaucoma. Alteración en la eliminación del humor acuoso va a producir un bloqueo del drenaje, retorno del humor acuoso y elevación de la presión intraocular. Bien, ¿quiénes tienen más posibilidades de desarrollar glaucoma? Aquellas personas que tienen una elevada presión intraocular. El aumento de la presión intraocular constituye una de las principales factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. El espesor corneal central menor de 555 micras, la edad avanzada mayor de 40 años, historia familiar positiva a glaucoma, padres, hermanos, primos que tengan glaucoma. Los pacientes de raza negra son un grupo especial a tener en cuenta. Hemos dicho que los pacientes de raza negra es la principal causa de ceguera irreversible. ¿Y esto por qué razón? Porque en los pacientes de raza negra el inicio aún es más temprano del glaucoma, 10 años se dice. El daño es mucho más severo. ¿Por qué? Porque el tratamiento es menos satisfactorio en estos pacientes. Entonces, si se tiene a un paciente de raza negra, se tiene que tener un cuidado especial, más si cumple con otros criterios de historia familiar de glaucoma, que tenga una presión intraocular alta, y si es mayor de edad. Mayor de 50 años, hay que cuidar a estos pacientes. Otro factor de riesgo, fluctuaciones de la presión intraocular. Entonces, la presión intraocular viene a ser el principal factor de riesgo para lo que es el glaucoma. Si ya tenemos un paciente con presión intraocular elevada, en ese paciente hay más posibilidades que el paciente pueda desarrollar glaucoma. Las posibilidades aumentan cuanto mayor sea la presión intraocular que tenga el paciente. Es por eso que cuando se interviene a un paciente que tiene presión intraocular elevada, se reduce también lo que es la incidencia de glaucoma, ¿no? Cuando ya estamos frente a un paciente con glaucoma, ¿no?, el disminuir la presión intraocular en un 35% de la presión que se está encontrando estabiliza el campo visual. Pero se dice que una presión intraocular de 12.3 milímetros de mercurio permite la estabilización del campo visual en pacientes con glaucoma avanzado.
Entonces, cuando se trata de glaucoma, lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa? Es buscar cuál es la presión blanco, la presión objetivo en el paciente que no haga que exista progresión de enfermedad. Y se ha establecido que en los glaucomas avanzados hay que lograr una presión de 12.3, que es una presión complicada de lograr. Vean, trata de interpretar el cuadro. La mayor presión intraocular. ¿Ah? Por ejemplo, con presiones intraoculares de 19 a 21, estamos considerando menos de 5% de personas que pueden hacer glaucoma. Pero si la presión está entre 22 y 24, vean cómo sube a un 15%. Y si tenemos presiones mayores, un 25, 30%, también se incrementa la posibilidad de tener glaucoma. Ahora, cuando hablamos de glaucomas entre 26, 27, 28, ¿no? Ya es un paciente que tiene mucho riesgo de desarrollar glaucoma y probablemente haya necesidad de tratamiento. Pero de la misma forma, respecto a la pérdida de la visión, el tener una presión intraocular lo más baja posible, como estamos considerando acá, 12.3, vean cómo con lo que es cambios en el campo visual también son bastante disminuidos. Lo que no ocurre con presiones que también son buenas, 14.7 es una presión muy buena, ¿no? Pero hay más posibilidades de que ese paciente pueda seguir perdiendo el campo visual. Y cuanto más alta la presión, más posibilidades de pérdida del campo visual. En condiciones normales, la presión intraocular tiene pues un ciclo circadiano. Va variando a lo largo del día, siendo más en la mañana, menos en la tarde y en la noche disminuye más. Más o menos, esta es la variación de la presión intraocular que va a ocurrir a lo largo del día. En una persona normal, la variación no es tanta. Está variando en rangos de 2, 3 milímetros de mercurio. Pero en un paciente portador de glaucoma, esta fluctuación es mayor. Varía entre 4, 5, 6 milímetros de mercurio. Y en lo que es glaucoma, cada milímetro. Entonces, en los portadores de glaucoma, las variaciones de la presión intraocular son mucho mayores. Es por eso que se considera el estabilizar la presión intraocular como un factor de riesgo. Si no se estabiliza la presión intraocular, vamos a tener este problema, que lo tenemos aparentemente controlado, pero está aumentada la presión en otras horas o momentos del día. Entonces, ¿qué es lo que hace que se eleve la presión intraocular? Generalmente una obstrucción a nivel de la malla trabecular. ¿Ya? Por anormalidades en la matriz extracelular, es algo ya constitucional con lo que viene. Puede haber por injuria de células del trabéculo, por sustancias tóxicas, por reacción inflamatoria, etc. Obstrucción por debris, etc. Cualquiera que sea el origen que condicione a que haya menor drenaje del humor acuoso, pues hará que aumente la presión intraocular. Lo que sí se ha determinado es de que no hay un exceso en la producción del humor acuoso. ¿Ya? No hay un exceso en la producción del humor acuoso. A ver, estos dos términos son importantes, ¿no? Hipertensión ocular, sospechoso de glaucoma. Hipertensión ocular, cuando hay un aumento de la presión intraocular, pero sin cambios en el nervio óptico o en los campos visuales. O sea que el campo visual está normal, el nervio óptico tampoco se ve ninguna alteración.
Pero un sospechoso de glaucoma implica que haya cambios en el nervio óptico, pero sin cambios en el campo visual, y con una presión intraocular que puede estar alta o normal. ¿Ya? Es bueno tener en cuenta a estos pacientes, sobre todo para hacerle un seguimiento. Porque ya cuando hablamos de glaucoma, cuando encontramos alteraciones en el campo visual, alteraciones en el fondo de ojo, en el nervio óptico, como si aumenta la presión. En la mayoría de los casos, aumento de la presión intraocular. Entonces, para reforzar, hipertensión ocular es mayor de 21 milímetros de mercurio en 2 lecturas consecutivas, pero en ausencia de cambios glaucomatosos detectables. ¿Tienen riesgo de desarrollar glaucoma? Sí. Y ese riesgo aumenta cuanto mayor sea la cantidad de presión intraocular. O cuando ya encontremos cambios estructurales en la capa de fibras nerviosas retinianas y en la cabeza del nervio óptico, que son lesiones que preceden a cambios en la función visual, traducida por alteraciones en el campo visual. ¿Ya? Una de las lesiones más iniciales que se presenten en glaucoma son los cambios en la capa de fibras nerviosas. Uno puede evidenciar eso, pero si hay ausencia de lo que es alteraciones en el campo visual, alteraciones en la cabeza del nervio óptico, todavía no lo calificamos de glaucoma. En estos casos de hipertensión ocular, solo se da tratamiento a los pacientes que tengan riesgo, ¿no? Que generalmente son defecto de la capa de fibras nerviosas retinianas o pacientes con mayor de 28 milímetros de mercurio, de presión intraocular. Entonces, a ellos se le hace pues un tratamiento. Entonces, el daño del glaucoma, ¿dónde ocurre? En el nervio óptico. Y el nervio óptico está formado por todos los axones de las fibras retinales que nosotros tenemos. Toda la retina va a atravesar, ¿no?, a través de este nervio óptico hasta el sistema nervioso central. En total son 1.200.000 axones que están formando este nervio óptico que conducen toda la información hacia el sistema nervioso central, específicamente hacia la región occipital. Entonces, el glaucoma va a hacer daño por una situación mecánica, vascular o por apoptosis. Entonces, cuando las fibras del nervio óptico van a atravesar, ¿no?, hay una estructura por la que pasan donde puede producirse la lesión mecánica, que es la lámina cribosa. En la lámina cribosa se dice haber una compresión de la presión que hace que se dañen estructuras del nervio óptico. Entonces, en la patogenia de la lesión glaucomatosa va a existir una apoptosis de células ganglionares retinianas por un trastorno axoplásmico que puede ocurrir por este aumento de la presión intraocular. Una muerte programada de estas células. También se dice que hay una teoría isquémica, ¿no?, compromiso de la microvasculatura de la cabeza del nervio óptico. Una presión intraocular elevada hace pues que a nivel de la microvascularización ocurra una menor cantidad de flujo hacia las estructuras que estos vasos deben de irrigar. Y esto condiciona una isquemia crónica. También que la presión intraocular elevada lesiona directamente las fibras retinianas en la lámina cribosa. ¿Qué ocurre? ¿Cuál predomina más? De una combinación de todas ellas. Ni
una situación netamente isquémica, ni tampoco una condición netamente traumática, ¿no? Una combinación de todas ellas entran a lo que es, pues, a configurar la patogenia del glaucoma, que al final va a conducir a lo que es una lesión del nervio óptico. En este caso, hay una excavación amplia y esta es la patología. Bien, entonces, ¿qué tipo de glaucoma nosotros vamos a tener? Tenemos, de acuerdo a la patogenia, la clínica y formas de tratamiento, ¿no? Principalmente tres grandes grupos. El glaucoma congénito, que aparece a una edad temprana. Los glaucomas secundarios, ¿no? Glaucoma neovascular, uveítico, traumático, que generalmente guardan relación con patología intraocular. Y los glaucomas primarios de ángulo cerrado y primario de ángulo abierto. Ahora vamos a hablar de todos ellos, pero haciendo más énfasis en lo que es el glaucoma primario de ángulo cerrado, que es el glaucoma que más frecuentemente vemos nosotros en el Perú, en Sudamérica, y entre Europa y Estados Unidos, ¿ya? Ahora, los glaucomas secundarios ocurren porque existen condiciones, ¿no?, a nivel intraocular que van a condicionar la elevación de la presión intraocular. Hay una enfermedad subyacente en el ojo que condiciona el aumento de la presión intraocular. De ellos, bueno, este tipo de glaucoma secundario es generalmente una afección unilateral y afortunadamente la prevalencia es muy baja, 0.1% de la población. Entonces, uno de estos glaucomas viene a ser el glaucoma neovascular. ¿Cuándo se genera un glaucoma neovascular? Cuando existe un proceso vascular en la retina. Generalmente, resultado de una retinopatía diabética o de una trombosis de la vena central de la retina. ¿Esto qué condiciona? Condiciona isquemia en todo lo que es el área de la retina. Una área isquémica que necesita pues de vasos sanguíneos que traten de nutrir esas zonas isquémicas de la retina. Y en esas circunstancias aparecen lo que son los neovasos. Neovasos en la retina, neovasos en el iris, y cuando aparecen neovasos en el iris es lo que se llama una rubiosis. Y estos neovasos en el iris no están solamente en el iris, sino también en el ángulo entre la córnea y el iris, en lo que es la zona del trabecular. Condiciona pues una inflamación ocular y aumento de la presión intraocular. ¿Cuál es el tratamiento? En estas circunstancias el tratamiento va a la génesis de lo que está ocurriendo o produciendo este glaucoma neovascular. Tenemos que ir a hacer una fotocoagulación de la retina isquémica. De esta forma se evita la proliferación de vasos, se evita que exista esta rubiosis, ¿no?, y condiciona a que pueda haber un mejor tratamiento de esa presión. ¿Con qué? Con trabeculectomía, mediante válvulas filtrantes, etc. ¿Ya? Entonces, este glaucoma neovascular, este glaucoma secundario, hay que atacarlo desde la génesis de lo que está produciendo. ¿Cuál es? La isquemia retinal. Vamos a atacar la isquemia de clase de la Le pido acá.
Sí. Este sistema lo acaba de dictar a la ley. No, a ustedes, ahorita dicto a la... ¿Está? Abajo, el rojito. Ahí. A ver, describe lo que estás viendo acá. Es una caída, compresión perigráfica. También hay una velocidad que es el cristalino, parece que está apagado, amarillo verdoso. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo periquerático? Ahí señálala ahí tú mismo ahí. No, en vivo y en directo. Y ahí, ¿cómo puede pasar? Periquerático. ¿Estás de acuerdo? Sí, acá. Yo también me gustaría que tiene mi ideasis. Ideasis, y esto es una lesión periquerática. Da la impresión, ¿verdad? Pero la congestión periquerática es externa, en conjuntiva, en el limbo. Esto es el iris. Y sí hay vasos sanguíneos. Claro, iris. Pupila, catarata. Entonces, esto es vasos sanguíneos. Ustedes ven vasos sanguíneos en el iris, que es una rubiosis. Encontramos una rubiosis, ¿eso qué indica? Glaucoma neovascular. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo eso? Isquemia de la retina. Más específico que eso, ¿por qué razón? Neovascularización es el resultado de la isquemia. ¿Qué patología? Trombosis de vena central. Retinopatía diabética. Si te dicen en el examen, ¿cuál será la principal causa? Retinopatía diabética, porque es la más frecuente de lejos, ¿no? Acá, a ver, ¿qué está ocurriendo? Maricielo. ¿Estás, Maricielo? Maricielo. Andrea Fernanda. Sí, doctor. Andrea Fernanda o Maricielo. Ya, Andrea Fernanda. A ver, describe la imagen que está a tu lado izquierdo. ¿Se logra ver bien la imagen? Sí, doctor. Bueno, se ve una opacidad. No se logra ver bien la pupila. El borde, la conjuntiva se ve, se ve que hay congestión. ¿Ya? Claro, acá sí se ve una inyección periquerática o no. Sí. ¿Qué es lo que está acá? Inyección periquerática. ¿Qué nos está indicando? Que hay una reacción inflamatoria de consideración. ¿Y qué son estos? Vasos sanguíneos. ¿Dónde? En el iris. ¿Eso qué quiere decir? Glaucoma neovascular. ¿Este paciente tiene una sintomatología o no?
Puede estar bien perdiendo la visión. Puede ser, ¿sí? Es una sintomatología bien exquisita. ¿Por qué? Porque es un periodo, es un estado agudo de enfermedad. ¿Ah? Ahora, uno puede encontrar a veces vasos sanguíneos en el iris totalmente asintomáticos. Puede ser, pero son estadios del glaucoma neovascular. Glaucoma y uveitis, ¿no? ¿Qué pasa en un glaucoma secundario asociado a uveitis? Que la uveitis, saben ustedes, es una reacción inflamatoria que puede hacer que haya sinequias en lo que es el trabéculo, que haya reacción inflamatoria, detritus en el trabéculo, y esto nos aumenta la presión intraocular. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace acá? El tratamiento viene a ser de la enfermedad subyacente. En estos casos, ¿qué? Aliviar la presión intraocular que está siendo generada por la reacción inflamatoria. En estos casos son uno de los pocos glaucomas que se da corticoides. ¿Ya? Para aliviar la presión intraocular. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo acá? A ver, si trataran de interpretar estas dos láminas, ¿cómo lo harían? Vamos a decir que hemos visto al paciente inicialmente acá. ¿Ya? Y con esto interpreten de acá para acá. Así, en forma de un relato. Bonita pregunta para examen, pero mala para calificar. Sí. A ver, ¿cómo lo harías? La segunda ya se ve una opacidad que no se logra distinguir la pupila, que la opacidad está en el de la cámara anterior, incluyendo. ¿Ya? A ver, ¿qué ha hecho tu compañero? Y sí, fácil. Yo quiere que ahí en la imagen de derecha, como que hay un paciente que tiene lo que se usa en la cámara anterior, que nos podría llevar a pensar de que es una uveitis anterior, que se ha complicado con la imagen que está arriba. Que no sé si son restos periquiláticos, que también nos da a entender de que es uveitis y que se va a complicar dando un glaucoma. ¿Ya? Bueno, cuando estamos en esta lámina, nosotros podemos decir, paciente femenino de 35 años que de hace 2 días presenta dolor en el ojo, disminución de la visión, etc. En el examen se encuentra enrojecimiento ocular de predominio periquerático con presencia de un hipopio. No existe antecedente de cirugía previa ni herida abierta. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese énfasis? Porque ahí pensamos en endoftalmitis. Claro, si hay el antecedente de una cirugía abierta, dices hay endoftalmitis. Si no, pones el pie para que haya reclamo. Podría haber sido endoftalmitis, porque no hay el dato. ¿Ya? Se hace el diagnóstico de uveitis aguda, se da tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Dilatar la pupila.
Y con la dilatación de la pupila, ¿qué estás encontrando? ¿Esto qué es? Sinepias. Que la pupila, si lo dejábamos acá, se pegaba. Y esta es la huella de la pupila, ¿no?, que estaba en proceso de pegarse. Ya se ha producido la midriasis, se da tratamiento tópico y se espera la remisión del cuadro. ¿Ah? Entonces se puede interpretar de esa forma. O sea, no es solamente el hecho de que sí hay todos los criterios para un endoftalmitis, pero esto significa lo que acabamos de narrar. Ahora, un glaucoma traumático puede producir aumento de la presión intraocular. Sí, cuando esto ocurre y hay una alteración del sistema de drenaje. Muchas veces en los traumatismos sucede eso. Es por eso que siempre en un traumatismo es bueno controlar la presión intraocular. De repente, no tanto al inicio, pero sí en la etapa post-traumatismo, porque puede haber alteraciones en la malla trabecular que aumente la presión intraocular y estaríamos frente a un glaucoma traumático. El tratamiento será ya sea con medicamentos o con cirugía, dependiendo de qué es lo que ha pasado en la malla trabecular. Entonces, estos son los tres tipos de glaucomas secundarios que se originan por alteraciones en lo que es el globo ocular. Veamos entonces ahora lo que es el glaucoma de ángulo abierto, que es la patología más frecuente que en glaucoma, porque representa más del 70% de los casos de glaucoma, que aparece también a partir de los años, ¿no? 50 años en promedio, que es donde más posibilidades de glaucoma hay. Este es un proceso crónico que va apareciendo en forma progresiva, que siempre la alteración es bilateral, ¿no? Bilateral, pero no siempre simétrico. Por eso es de que muchas veces hay lesiones más en un ojo que en el otro, algo que lo caracteriza que es totalmente asintomático e indoloro. Esta característica hace del glaucoma crónico una enfermedad peligrosa. ¿Por qué razón? Porque va produciendo daño que va a ser irreversible, y el paciente no se da cuenta de la enfermedad porque no tiene molestias, porque no hay dolor, totalmente asintomático. Va produciéndose una excavación de la cabeza del nervio óptico con pérdida del campo visual, pero en la periferia. Nosotros miramos por los 30 grados, nada más. Todo lo demás, el campo visual, nos percatamos, pero si el proceso se va dando en forma lenta, en forma progresiva, es algo que no se distingue hasta cuando está muy avanzado. Entonces, cuando evaluamos nosotros a un paciente portador de glaucoma, nosotros no podemos evaluar ni como diagnóstico ni como respuesta al tratamiento evaluando cuánto ve el paciente. Porque puede haber un paciente que tiene 20/20 de visión y esa visión se va a mantener en 20/20 a lo largo de toda la enfermedad. Y puede de pronto perder esa visión de 20/20 en algún momento. Entonces, el glaucoma crónico de ángulo abierto no afecta la visión central. Ténganlo presente. No afecta la visión central. Entonces, esto lo hace peligroso. Esto lo hace resistente al tratamiento. Porque de pronto un paciente tiene que tener tratamiento de por vida, tratamiento que le va a significar un costo mensual y no ve mejoría. ¿Por qué? Porque la mejoría
uno lo relaciona con qué tanto ve. Si ve bien, ¿cuál es la mejoría? ¿Cómo explicar al paciente que puede quedarse ciego si está viendo bien? No afecta la visión central. Ya le hemos dicho, factores de riesgo para el glaucoma son lo mismo que hemos hablado. Algunos pacientes pueden tener una visión empañada, ¿no? La pérdida gradual de la visión periférica es algo progresivo. Los pacientes van perdiendo la visión periférica y van teniendo lo que se llama pues una visión en túnel. Es como si ustedes vieran a través de un tubo, van a ver muy bien, pero solamente ven pues en ese rango de visión. ¿Ya? Entonces, hay una pérdida gradual de la visión, una visión en túnel. Sí existe cierta incapacidad para ajustar los ojos a situaciones de ambientes más oscuros. No se adapta tan fácilmente como una persona normal cuando uno entra a una habitación más oscura. Puede haber anillos de colores alrededor de las luces. Definitivamente, pues que existe algún grado de lo que es edema corneal. Esto hace que cuando uno mira la luz, se refleje una especie de anillo. ¿Ya? Puede haber cefalea, pero como ven, son síntomas muy subjetivos. No es nada específico para lo que es el glaucoma. Pero, de manera abierta, es una enfermedad totalmente asintomática. Sí podemos encontrar algunas alteraciones cuando nosotros examinamos a estos pacientes. ¿Qué signos encontramos? En el 70% de los casos, una presión intraocular aumentada. Podremos encontrar estas fluctuaciones en la presión intraocular mayor de 5 milímetros cuando estamos en una etapa de estudio del paciente. Después no podemos permitirnos esto. La presión debe de estar uniforme. Y va a haber pues cambios en la papila óptica, que lo vamos a ver qué cambios que nos van a hacer el diagnóstico de glaucoma. Si se toma un campo visual, se tomará y se encontrará una reducción del campo visual y la pérdida de la capa de fibras, que si estas son las fibras, se van perdiendo unas capas y esto se ve de color más blanquecino. Estos son signos que se van encontrando en estos pacientes cuando se hace el examen. Esta es la visión normal que tenemos cualquiera de nosotros. En un paciente glaucomatoso, ¿qué pasa? Se va perdiendo lo que es la visión periférica, pero la parte central se va manteniendo. Entonces, no hay síntomas hasta que la enfermedad alcanza estados avanzados. Cuando hay pérdida del campo visual severa. ¿Qué pasa? Te vas tropezando con cosas que están a los costados. ¿Por qué? Porque no los ves. No calculas bien. No tiene cura. Solamente tratamiento. Y el daño que se persigue o que se produce es irreversible. Nosotros hacemos el diagnóstico de glaucoma y los daños que encontramos en ese momento se van a mantener de por vida. No podemos recuperar el daño perdido. Lo que tenemos que hacer es evitar que este daño siga avanzando. Bueno, para el diagnóstico se hace pues la tonometría, el fondo de ojo para ver qué está pasando dentro del ojo, la gonioscopía, la campimetría, papimetría, ¿no? Entonces, el determinar la presión intraocular, que se hace con el tonómetro Schultz,
o el tonómetro de aplanación, que es el más exacto. 70% de los pacientes tienen presión intraocular elevada. Por lo tanto, muchas veces el determinar la presión intraocular nos está ayudando el 70% de la población que pueda sufrir glaucoma a que probablemente ese paciente pueda tener glaucoma. Porque habíamos dicho que una presión intraocular elevada constituye el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Por lo tanto, esto es algo que nos ayuda bastante en lo que es el tamizaje de un paciente portador de glaucoma. Todo mayor de 50 años, cuando va al oftalmólogo, debe exigir la medida de la presión intraocular. Porque tiene un factor de riesgo que es la edad y podría tener el otro factor de riesgo que es la presión intraocular elevada. Porque no todos hacen un fondo de ojo en forma sistemática, donde podrían encontrar cambios en el nervio óptico. Este tonómetro de aplanación se hace también en población pediátrica, sí, porque tenemos glaucoma pediátrico, glaucoma infantil. Tenemos otro tonómetro de aplanación, donde bajo sedación se hace la determinación de la presión intraocular. Cuando evaluamos lo que es el nervio óptico, cuando hacemos una oftalmoscopía directa e indirecta, entonces en la evaluación del nervio óptico tenemos que considerar algunas cosas, entre ellas lo que es la excavación del disco. Si existen hemorragias del disco o no, la presencia de muesca, el adelgazamiento de la línea neural y la asimetría de los dos nervios ópticos. Hacemos el fondo de ojo y tenemos que buscar esto. Encontramos estas lesiones que nosotros decimos. Tiene una presión intraocular elevada. Tiene cambios en el nervio óptico. Puede tener glaucoma, que nos falta para confirmar el campo visual. Entonces, pues, en la cabeza, el nervio óptico, la papila, tenemos una excavación óptica que es fisiológica, pero que en caso de glaucoma va convirtiéndose cada vez más grande y se hace patológico. Cuando tenemos un nervio óptico normal, el nervio óptico normal tiene una coloración, unos bordes que son bastante nítidos. Y al centro, por donde emergen los vasos sanguíneos, tenemos una pequeña excavación que es de color más blanquecina, una copa, que en cuanto a lo que es el área de todo este nervio óptico, representa un 20 a 30%. Esta área de la copa representa el 20 a 30% del nervio óptico. Eso es lo normal. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es, en el fondo de ojo que estoy viendo, si mantiene esta normalidad. Esa es la gran pregunta. Bien. Entonces, ¿qué está pasando en este fondo de ojo? Carla Rocío, ¿no? A ver, Carla Rocío, ¿qué te llama la atención estos dos? O, si no, se mantiene esa normalidad entre lo que es la excavación y la papila óptica en estas dos imágenes. ¿Cómo? Ha aumentado el tamaño de la excavación óptica. ¿Qué pasa con la excavación? Ha aumentado la relación que había en el caso de que nosotros éramos normal. No se te escucha muy bien.
Vamos a ver qué dice Renato Alonso. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, yo lo que veo es que hay un aumento de la excavación. ¿Ya? No hay una excavación del 30%. Acá habrá una excavación mayor, ¿verdad? Y también acá. Entonces, de pronto haces un examen de fondo de ojo y estás en esta circunstancia. ¿Qué piensas? O sea, tú haces un fondo de ojo desde una especialidad diferente a la oftalmología y encuentras esta excavación. ¿Qué haces? Renato, ya sabes que está la excavación más grande. ¿Qué haces? No te vas a quedar solo con el dato, ¿no? Miraría el campo visual también. Ya puede ser, pero tú estás en otra especialidad y de pronto van a decir, ¿tú quién eres para medir esta cosa? Y te van a decir, te maletean todavía. ¿Qué haces? ¿Ya? A ver, Renato, ¿qué harías? Bajaría la presión intraocular. Bueno, trataría de controlar la presión intraocular. Ya. Pero si estás en otra especialidad y encuentras una excavación de este tipo, entonces dices, pues, interconsulta, oftalmología, ¿por qué? Porque tiene una excavación patológica, descartar glaucoma. ¿Listo? Si estás en otra especialidad, listo. Porque si no, ¿para qué hacemos el examen? No hagan el examen, porque si encuentran eso y dicen que lo que es para ti, no tiene razón. ¿Ya? Entonces, acá hay una excavación patológica, acá también otra excavación patológica, y acá hay unos vasos sanguíneos que suelen aparecer en glaucoma de tensión normal, ¿ya? Cuando la presión está normal. En el 30% puede haber glaucoma con presión normal. El adelgazamiento del anillo neural, ¿no? Es normal de que cuanto más grande la excavación, haya menor tejido neural. ¿Por qué? Porque todo que es el nervio óptico, pues el tejido neural, lo que está viable, va adelgazándose. Entonces se puede medir este anillo neural. La presencia de muesca. Vean, acá tenemos una excavación también amplia, pero acá hay una muesca. Se dice que cuando hay esta muesca, es patognomónico de glaucoma crónico del ángulo abierto. ¿Ah? Entonces, tenemos una excavación grande. Esta excavación condiciona que el anillo neural sea más estrecho. Puede encontrarse la presencia de una muesca que me parece que incluso era más clara en la lámina anterior. No sé si ahí esto parece una muesca, acá. ¿No? Pero ahí están viendo la muesca en la parte de la flecha. Si ven la muesca, patognomónico de glaucoma. Y otro hallazgo bastante fuerte de glaucoma lo constituye lo que es la... A ver, ¿qué diferencia hay entre estas dos excavaciones? ¿Son iguales? ¿Qué hay? A ver, Ana María es... María de Rosario. María de Rosario. María de Rosario. Por ejemplo, en este lado, por la muesca no hay una continuidad en lo que es ¿Ya? la vasculatura. Bien, entonces tú dices acá hay muesca. Ya te apunta fuerte el glaucoma.
Otra cosa más. La continuidad de los vasos de este Ya. lado está como no hay continuidad, sino que hay como Ya. está medio roto. Evalúa solamente las dos excavaciones. La primera excavación tiene como una sombra de color metal Ya. marrón. Ya. ¿Qué más? Más vasos. Ah, yo sé ver si está trabajando. Jonathan David. Sí, doctor. Sí, sí. A ver, respecto a la excavación, entre estas dos excavaciones, ¿algo que te llame la atención o normal? Me llama la atención la imagen B, doctor. La excavación es más profunda al parecer. Ya, uno. Otra. El nervio óptico se ve mucho más, no sé, más presente en la segunda figura, doctor. Ya. Otra. Ya. Hay un desborde, donde está la flecha indicada, hay un desborde, doctor. Ya. Es lo que llamamos la muesca. Pero si te preguntáramos, ¿cuál de las dos excavaciones es más grande? ¿Cuál dirías? Yo diría que sería la A. ¿Ah? ¿Seguro? Sí, doctor, porque hay presencia de sombra en el halo alrededor del... ¿Ya? Bustamante, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir tu compañero? Bustamante Cárdenas. Para ti, ¿cuál excavación es más grande? ¿La A, como dice tu compañero? Creo que no está Bustamante. Cuando era delegado estaba puntualito. No está Bustamante. Entonces, ¿cuál excavación está más grande? A ver, ¿están de acuerdo? Sí. Claro. Acá tenemos una excavación, digamos, casi un 80%, y acá hay una excavación mucho más grande, quizás 90%. Entonces, cuando se encuentre lo que se llama una asimetría en las excavaciones, es un factor bien sugestivo del glaucoma. ¿Ya? Encontramos esto, más pequeño en uno, más grande en el otro, tiene alta posibilidad que sea glaucoma, sin necesidad de hacer otros exámenes. Entonces, esos son los hallazgos que hay que tener. Hay que buscar. También existe atrofia peripapilar en los pacientes con glaucoma, que también sugiere la presencia, pues, de glaucoma, ¿no? Tienes una zona beta, una zona alfa, ¿no?
donde si está presente esto también es más sugestivo de la presencia de glaucoma. La pérdida de fibras nerviosas, que ya lo habíamos adelantado, ¿no? Donde existe pérdida de fibras nerviosas, ¿no? Sobre todo en estadios más iniciales del glaucoma. Ayuda, pero no es un criterio para decir esto es glaucoma, ¿ya? Pero ya, si encontramos esas lesiones, ¿no? De lo que es disminución de fibras nerviosas, y hay que estar alertas. Hay que estar alertas. La gonioscopía es un examen de lo que es la malla trabecular, de lo que es la zona por donde va a salir el humor acuoso. Entonces, este examen de gonioscopía nos va a permitir qué cosas. Calificar el tipo de glaucoma. Agudo, glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, pero más para los glaucomas de ángulo abierto. Veremos, existe pigmento, existen detritus, existen sinequias, etcétera, que nos van a orientar al tipo de glaucoma que se tiene. En este caso, en la gonioscopía, estamos viendo sinequias del iris en la zona trabecular. Si esto vemos acá, probablemente en los 360 grados haya también más, y esta es la causa del aumento de la presión intraocular. Y lo que es el campo visual, actualmente el campo visual computarizado, es un estudio funcional de lo que es, pues, el nervio óptico y de la retina. A los cambios que pueda existir en el fondo de ojo, los cambios que acabamos de describir, tenemos que encontrar cambios en el campo visual para poder hacer el diagnóstico de glaucoma. ¿Ya? Entonces, esta prueba es una prueba funcional, determina la severidad del daño por glaucoma y es útil en lo que es el seguimiento del glaucoma. ¿Qué respuesta al tratamiento tiene ese paciente? ¿Ah? ¿Cómo evaluamos una buena o mala respuesta? Desde el punto de vista de progresión de daño en el campo visual. Progresión también en la excavación. Por eso es bueno tener fotos del examen que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Y lo que va a existir es una disminución progresiva de lo que es, pues, los campos visuales en la parte más periférica. Vean ustedes, en la parte superior vemos esto que está en una tonalidad más oscura, que nos está indicando escotoma o pérdida de campo visual en esa zona. Esto en los estadios iniciales, pero ya en un estadio final podemos tener una imagen como la que estamos viendo en la parte superior derecha. Un glaucoma que ha avanzado mucho, donde ya existen solo islas de visión. Ahora bien, entre lo que es la evaluación del fondo de ojo, en lo que es la evaluación del nervio óptico con el tampímetro visual computarizado y por ahí de repente un aumento de la presión intraocular, tenemos ya lo que es el diagnóstico del glaucoma. Pero sigue apareciendo tecnología, sigue habiendo formas de evaluación. Entonces ahora tenemos una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Que nos da un estudio estructural del nervio óptico, no tanto funcional, estructural. ¿Qué daño está teniendo el nervio óptico, la capa de fibras nerviosas de la retina, la capa de células ganglionares de la retina? Dice que da un diagnóstico precoz, es no invasivo,
Pero esto es parte de todo el arsenal que nosotros tenemos. Al momento no hay un criterio validado de forma amplia donde digan los hallazgos con la tomografía de coherencia óptica para glaucoma es tal. No hay. Cada uno maneja su experiencia. En tanto no haya un acuerdo unánime como sí existe hasta el momento, es una prueba de ayuda diagnóstica. Pero al final tú podrás tener evidencia con este examen, pero es algo que tú lo estás viendo también. En el examen de fondo de ojo se ve lo que acá te muestra en una gráfica bastante. ¿Ya? Hasta el momento el diagnóstico es de la forma como hemos dicho. Cuando tengamos un paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto, pues hay que dar tratamiento. No podemos dejarlo así. Y el objetivo del tratamiento es intentar estabilizar la pérdida del campo visual y daño del nervio óptico para poder preservar una visión funcional. Conforme avanza el glaucoma, la visión se hace cada vez menos funcional. ¿Por qué? Porque perdemos el campo visual que ayuda, que no puede ser sustituido por otra cosa. Entonces, tenemos que intentar estabilizar esta pérdida del campo visual. Pero como habíamos adelantado, no restaura la pérdida de la visión que ya tiene el paciente. Si el paciente va porque ya se daba cuenta que tenía problemas con lo que es su visión periférica, porque para chocándose con todo, con el tratamiento no va a pretender que esto mejore, se le tiene que explicar. ¿Ah? El tratamiento es evitar que esto siga deteriorándose más y evitar progresión de enfermedad con presiones bastante bajas, como lo habíamos adelantado. Entonces, el tratamiento es tratamiento médico, tratamiento tópico con gotas, por lo menos el tratamiento inicial. ¿Ya? Entonces, tenemos que utilizar fármaco con menor efecto secundario y a menor dosis posible. Actualmente, afortunadamente, tenemos medicamentos cuyo uso se ha simplificado bastante. Ahora tenemos medicamentos que pueden usarse una sola vez al día, medicamentos que pueden ser usados en asociación 2 veces al día, pero antes teníamos medicamentos diferentes que se podían usar 3, 4 veces al día y los otros medicamentos con diferencia de media hora que tenías al paciente en tratamiento todo el día. Tenemos que ver cómo es la respuesta al tratamiento. No es solamente dar un medicamento y nos olvidamos del paciente porque creemos que ese tratamiento le está haciendo efecto. No es así. A veces hay una buena respuesta al tratamiento y se puede seguir con ese tratamiento el paciente, pero en otros casos el tratamiento muchas veces no da resultado al inicio. Tienes que estar cambiando el medicamento. Se cambia si es que no hay buena respuesta o es necesario una combinación de fármacos. Mandamos el tiempo 4, 4 y 4. Ahí sacado. Seguiremos. Hay tiempo para todo, pero con lo de glaucoma sí lo hemos hecho muy reducido. Refuercen glaucoma, digo catarata. Pero tampoco lo va a complicar mucho. Bien, vamos a quedarnos acá, chicos. ¿Alguna inquietud?